Continuamos, hermanos, con la parte número 2 de este bloque. Tenemos lluvia nuevamente. Ojalá no sea tan fuerte. Pero entonces, como decíamos, Dios estableció que todas las cosas tenían que producir según su género. Y Dios estuvo en contra de las mezclas de semillas, de las mezclas de hilos, de todo lo que tiene que ver con cosas mestizas, mezcladas, híbridas. Porque eso, hermanos, produce muerte. Entonces, antes de seguir adelante y dar el siguiente paso, les quiero hacer saber algunos de los ejemplos de lo que la ciencia ha hecho, ¿no? Lo que estos científicos han hecho, que no les importan las leyes de Dios, ni las conocen, ni les interesan, donde han quebrantado esta ley y cuál ha sido el fruto de esta ley. Y miren, hermanos, yo estoy hablando de esto porque esto tiene que ver también con el hecho de lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Ven? Entonces no puede haber mezcla. Donde hay una mezcla, entra muerte, entra corrupción y entra el prejuicio, o mejor dicho, perjuicio es la palabra. Se perjudica el árbol, se perjudica la semilla, se perjudica el animal, como vamos a ver. Vamos a hablar de lo que ha hecho la ciencia, porque todo el mundo se la pasa haciendo mezcla y experimentos con la creación de Dios. Lógico, porque el mundo está bajo el poder del maligno y él hace lo que quiere con estos científicos. Y entonces el hombre, vamos a traer unos 3 ejemplos solamente. Se le ha ocurrido, por ejemplo, mezclar al burro con la yegua. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo. Han mezclado al burro con la yegua y el resultado del cruce entre el burro y la yegua ha producido un animal que llamamos el mulo. El mulo, que trabaja más duro que la yegua, trabaja más duro que el burro, pero es estéril, porque es un híbrido. Entonces el mulo no se puede reproducir por causa de que es producto de una mezcla de 2 géneros diferentes que deberían, conforme a la ley de Dios, producir según su género. Los burros producen burros, las yeguas producen caballos. Pero vino el hombre y mezcló el burro con la yegua y sacó el mulo. Entonces, para tener otro mulo, tiene que cruzar otro burro con otra yegua, o el mismo burro y la misma yegua, para tener entonces 2 mulos. Y así sucesivamente. Porque hay muerte entonces en ese animal. Muerte. Es estéril, no tiene vida, no tiene simiente, no tiene semilla, porque es un animal mestizo. Es la mezcla de 2 géneros de animales diferentes. Tenemos otra mezcla que el hombre ha hecho. Ha agarrado al león, el rey de la selva, y lo ha cruzado con la tigresa. Y el resultado es un animal que le llaman el ligre. Entonces vemos qué pasa con el ligre, lo mismo que pasa con el mulo. Estéril. Y es más, averigüé que el ligre tiene una esperanza limitada de vida, o sea, ni siquiera vive suficiente tiempo, es de corta vida. Y eso nos arroja luz. ¿Y por qué los antiguos, antes del diluvio, duraban mucho tiempo? ¿Recuerdan? 900 y pico de años, Matusalén, 700 años, 800 y pico de años. Y ahora en nuestros días la gente se muere de 70 años, de 60 años, de 100 años, de 90 años. Se ha reducido en gran manera
en grama. Usted va a comparar a una persona que se muere de 90 años con otra que se muere de 900 años. Entonces, usted ha visto cómo el producto de lo que ha sucedido ha causado que la expectativa de vida del hombre se haya reducido drásticamente. Así que vemos entonces que la mezcla del león y la tigresa, o sea, el ligre, también es estéril, pero que su esperanza de vida es muy limitada. Y el hombre agarra entonces la cebra y la ha cruzado con el asno, lo cual produce un animal que se llama cebrasmo. ¿Ven? Entonces, estos son los experimentos que el hombre hace, quebrantando los manuales del Creador. ¿Ven? ¿Y qué es lo que ha producido? Esterilidad y muerte, incapacidad de reproducirse. Por eso es que el Hijo de Dios ha sido ciertamente capaz, con lo que Él hizo, de producir hijos de Dios. Entonces, aquí vemos la palabra manifestada, ¿no? Así que todos estos híbridos que yo les he hablado son estériles, incapaces de producir vida físicamente, y van en contra de las leyes naturales de Dios, y por eso la muerte reina en esa especie mestiza. Dios nunca ha estado de acuerdo con el cruce de razas. Eso produce problemas genéticos, produce cambios en la fisionomía del hombre, en la biología del hombre, produce cambios. Y lo que vemos en la raza humana no lo vemos en el reino animal ni en el reino vegetal. Siempre y cuando el hombre no haya metido la mano, los árboles siempre han dado y han producido según su género, y los animales se han siempre reproducido según su género. Usted no va a ver un perro tratando de montar una gata. Usted no va a ver una lagartija tratando de montar a una rana, aunque sean del mismo nivel natural, ¿no? Cada especie busca la hembra, cada macho de una especie busca la hembra de su propia especie para reproducirse. O sea que ellos todos tienen esa ley ya en sí mismos y producen vida y se reproducen, ¿verdad? Muchos animales han desaparecido, no porque no se han podido reproducir, sino por la hermosura que tienen, los hombres los han exterminado. El hombre es el peor enemigo de la naturaleza ahora mismo. Por eso es que tenemos que estudiar esto. Todo esto se ha venido al piso, toda la creación de Dios está sufriendo a causa de lo que los hombres han hecho con él. Entonces, cuando regresamos a la ley de Dios, nos damos cuenta que Dios quería que Israel fuese un pueblo santo, una nación santa. Dice, porque yo os he escogido de entre todas las naciones para que seáis mi especial tesoro. Mire qué palabras más hermosas. Dios quería que Israel fuera su especial tesoro entre todas las naciones. Que vivían sin ley, sin Dios. Israel tenía Dios y tenía ley. Las leyes de las naciones eran leyes inventadas por hombres. Y la ley que tenía Dios, el pueblo de Dios, la ley que tenía Israel, era la ley del fabricante, del creador de la raza humana. Entonces, cuando Dios se acercó al pueblo de Israel, antes de que entraran a una tierra prometida que estaba poblada por paganos, que practicaban todas esas abominaciones que nosotros estuvimos hablando en el bloque anterior, que no es necesario repetirlas, Dios les advirtió una cosa muy importante y que tiene que ver con la mujer. Hermanas, yo quiero que ustedes comprendan, tengo que hablar estas cosas de esta manera, porque la mujer
tiene un papel muy importante en la situación que estamos viviendo. Por eso Dios restauró las cosas y Dios también hizo venir a su Hijo Jesucristo por medio de una mujer. Y eso lo vamos a ver cómo Dios trabaja en ese asunto ahí. Tiene un nacimiento virginal por medio de la mujer, entonces si por la mujer pasó algo, entonces por la mujer Dios restauró. Dios las ama a ustedes, hermanas, pero no podemos negar que la mujer tiene una influencia muy poderosa en este mundo. Muy poderosa. Y por eso Dios ordenó a Israel que no se mezclara con los pueblos paganos, ni con mujeres extranjeras. Ustedes lo saben y lo vamos a leer. Tengo unos versos aquí de la Escritura para que ustedes vean lo que Dios les mandó y que ellos no hicieron, y por causa de ellos mezclarse y aprender las costumbres de los pueblos de Canaán y mezclarlas con las leyes del Dios Altísimo. Eso es lo que produjo muchos años después de que Dios los soportó en todas sus abominaciones que hicieron, produjo un cautiverio donde fueron expatriados y esparcidos por las naciones, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo al pueblo de Judá, y los asirios llevaron cautivos al resto de las tribus, también por esto, porque se mezclaron con las costumbres extranjeras, con las costumbres paganas, lo mezclaron todo, hicieron según las naciones que Dios les dijo que no hicieran, y se apartaron del Dios viviente. Entonces, cuando el aparato que nosotros usamos no lo usamos conforme al manual del usuario, ese aparato se va a dañar en cualquier momento, porque estamos ignorantemente estamos rompiendo las leyes del manual del fabricante. Y aunque leamos el manual del fabricante, si no le damos el uso correcto a la computadora y no la usamos para nuestro beneficio, sino que la usamos para meternos en sitios web perjudiciales, entonces ¿qué sucede? Viene un virus y entra en la computadora y nos las daña. Y eso no lo dice el manual del usuario, sino que al usar ese instrumento como fuente de corrupción, como fuente de investigación de cosas carnales, de cosas abominables, especialmente la pornografía, muchas personas han recibido viruses en sus computadoras y han terminado dañadas, porque todos los sitios más visitados son los sitios que promueven la pornografía, y de ahí salen, y de muchas cosas que son delincuentes, como bajar música no autorizada. Estos sitios muchas veces traen viruses y las computadoras quedan apagadas y no sirven, porque se le da un mal uso, así como se le da un mal uso a las escrituras en todas las denominaciones. Entonces vamos a leer Números capítulo 31, verso 13. Y la Escritura dice así, capítulo Números 31, 13 al 18. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron la causa de que los hijos de Dios prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Antes de seguir leyendo, quiero hacer referencia a algo que la gente no predica, no enseña. Y es que
cuando Israel salió de Egipto, llegó al Sinaí y fue directo a la tierra prometida, y después tuvieron que, por causa de la incredulidad que ya les prediqué, tuvieron que andar 40 años en el desierto, dando vueltas. Cuando regresaron al Jordán para cruzarlo y pasaron por la tierra de Moab, el rey de Moab, Balac, mandó a alquilar al falso profeta Balaam para que maldijera a Israel. Y Balaam fue, aunque Dios le dijo primero que no fuera, y después le insistieron en que fuera y que le darían más dones. Estos son los predicadores que venden la palabra, que se venden por plata. Le dieron más dinero, más dones le ofrecieron para que fuera y maldijera a Israel. Entonces él fue. Ahí está la historia. Yo no quiero especificar la historia. El asunto es que Balaam fue y Dios se puso en contra de él y casi lo mata, si no es por el asna que estaba montando que le salvó la vida. Y fue y intentó varias veces maldecir a Israel, pero cuando venía la palabra lo que hacía era bendecir a Israel. Entonces el rey de Balac se enojó mucho. ¿Por qué me estás bendiciendo a mi enemigo si te estoy alquilando para que lo maldigas? Y Balaam decía, vive Jehová, que lo que salga de mi boca, eso es lo que voy a decir. Entonces cuando vio Balaam, el falso profeta, dice, caído, mas abiertos los ojos, de que a Dios le placía bendecir a Israel, entonces dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Balaam, aunque era un profeta perverso. Y otra vez bendijo a Israel y hasta profetizó de Israel y todas estas cosas. Y no fue capaz de maldecir al pueblo. Pero lo que no se dice en Números, creo que sí fue cuando hubo la mortandad, lo que no se dice es lo que dice el verso número 15. Verso 16, que Balaam, en vez de irse tranquilo para su tierra, le dijo a Balac, y se los digo porque esa es la prueba, lo que está aquí vamos a leer, y no solo lo dice este verso, lo dice otros versos de la Escritura. Balaam, el perverso profeta, por querer recibir los dones de Balac, simplemente le dijo a Balac, mira, no hay manera de maldecir a este pueblo, pero hay una manera en que puedes hacer que el pueblo perezca, y es hacerlo que se rebele contra las leyes de su Dios. Y entonces aconsejó a Balac, mira, mándale mujeres para que ellos se mezclen con ellas y hagan que el pueblo peque, y entonces el pueblo que me has mandado a maldecir, entonces morirá. Y fue eso lo que pasó. Cuando vemos la historia, salieron las hijas de Moab y se mezclaron, e invitaron a los hijos de Israel y se mezclaron todos, y hubo una mortandad donde cayeron 24,000 israelitas. Pero fue por consejo de Balaam. Verso 16, he aquí, por consejo de Balaam, las mujeres estas de Moab, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, porque ellas fueron y hicieron que los israelitas fornicaran espiritualmente con un dios pagano, Baal Peor, por lo que hubo gran mortandad, o hubo mortandad en la congregación. Y miren la orden del capítulo 17 acerca de estas mujeres que habían traído cautivas, porque en esa guerra que hubo allí, cuando Dios dijo en el capítulo 31, lea lo que dice, verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Tenía que haber una venganza por lo que había pasado. Y en el verso 8 dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, mataron al profeta este también. Pero dice que llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, y a sus niños y a sus bestias y a todos sus ganados. Entonces Moisés les está recriminando que por qué dejaron con vida a las mujeres que les habían sido tropezadero. Entonces le dijo, verso 17, matad pues ahora a todos los varones
entre los niños. Oiga eso. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y ahí está la palabra. Mandó a matar a todas estas mujeres para que no se mezclaran. Ellas ya se habían mezclado y habían causado una mortandad en el pueblo y habían hecho fornicar espiritualmente al pueblo, que es visto como la mujer de Dios. Israel era como la mujer de Dios. Yo soy tu marido. Vamos a eso, lo vamos a leer ahora con la Escritura. Siempre Dios se identifica también como marido, ese es otro atributo. Marido para Israel, marido para la iglesia. ¿Ven? Entonces vamos a ver Josué capítulo 23, versículo 11. Miren lo que dice la Escritura. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Oiga esto. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Siempre en Deuteronomio y en Josué, más que todo en Deuteronomio, se nos incita y se nos dice que amemos a nuestro Dios. De toda la ley de Moisés, Deuteronomio, se pronuncia la palabra amor muchas veces, en todas sus conjugaciones. Amarás, améis, porque el amor a Dios es lo que Dios busca, que nosotros lo amemos. Ese es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Dice, porque dice el verso 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de las naciones, o sea, unirse con incrédulos o paganos, que han quedado con vosotros, y oiga esto, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, está la mezcla, la mezcla de simiente, la mezcla de la simiente santa de Israel con la simiente pervertida de los pueblos paganos. ¿Sí? Eso es importante, porque así esto lo que iba a producir era fornicación espiritual, porque entonces los hombres iban a dejar a su marido, el pueblo de Israel, a dejar a Dios, su esposo, su marido, iban a fornicar con los otros dioses de las otras naciones, que es la fornicación espiritual. Entonces, dice la Escritura, voy a leerlo de nuevo, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones, o sea, en yugo desigual, que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, no como Abraham, que dijo a su mayordomo, no buscarás mujer para mi hijo de entre las hijas de Canaán, sino que entre mi parentela buscarás mujer para mi hijo. Entonces dice, si concertares matrimonios con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Mira el resultado, sino que os serán por lazo, por trampa, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahí está la palabra, hermano. Las mezclas causan muerte, causa corrupción, degradación. Si el pueblo de Israel, con las leyes divinas, las leyes del Creador, se mezclaba con los pueblos paganos, con las mujeres paganas, tomaban mujeres de ellos y les ofrecían sus hijas a los hombres de ellos, esa mezcla causaría razas mestizas, mezcla de razas, y el pueblo de Israel terminaría siendo azotado y hecho tropezar
y serían estas naciones espinas para sus ojos hasta que perecieran de la buena tierra. Esto es una profecía porque esto pasó cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. La mezcla no se puede mezclar. Los israelitas tenían que producir israelitas, según su género, simiente de Abraham. No podíamos mezclar la simiente carnal de Abraham con la simiente carnal de los cananitas. Hay una mezcla de razas ahí. Dios nunca ha estado de acuerdo con esto de los mestizos. Mire cómo estamos ahora, yo soy un mestizo. Estamos todos enredados, todos en desorden, en caos. Entonces seguimos, vamos más adelante. Primero de Reyes capítulo 11, para que ustedes vean lo que le pasó al gran rey Salomón, el rey más sabio que ha habido sobre la tierra, sobre el cual vino la sabiduría de Dios en su totalidad. Tanto así que disertaba de todos los árboles, desde el cedro que crece en el Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes de las casas. Imagínense, disertaba, o sea, le daba el significado, ¿verdad? El porqué de cada planta, el porqué de cada animal. Él podía sacar las leyes escritas en cada criatura, en cada creación hecha por Dios, y explicar y disertar sobre ella para enseñarle a la gente la grandeza de Dios. Y miren lo que le pasa entonces a Salomón, para que ustedes vean que cuando Dios pone una ley y uno la quebranta, el resultado es muerte, el resultado es fornicación espiritual, muerte. Dios está en contra de la mezcla. Dice la Biblia, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, que esa fue la esposa que Dios le dio, casualmente una gentil que representa a la iglesia, dice, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. En el poder que tienen las mujeres, hermano. En el poder que tienen las mujeres. Desviaron su corazón. Un rey sabio abandonó su sabiduría. Eso es otro mensaje que tenemos que hablar más adelante acerca de este suceso del reino de Salomón y estas cosas. Entonces vemos, sigamos hasta el versículo 5. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, ya cuando estaba en el declive de su reino, sus mujeres inclinaron, ya él estaba con todas estas mujeres, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Es interesante esto. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. O sea, se volcó a la idolatría por causa de las mujeres, porque se mezcló con mujeres extranjeras, que si él hubiera tenido esas 1000 mujeres todas israelitas, otra cosa hubiera pasado.
Aunque Dios les habló en la ley que cuando Israel tuviera sus reyes, no tuvieran muchas mujeres. Pero él se mezcló con las mujeres extranjeras. Y dice el verso 10, seguimos leyendo, ¿verdad? E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Ven? Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y esto causó la ruptura del reino de Israel, porque después se separó la tribu de Judá y Benjamín del resto de Israel. Hubo una separación y entonces hubieron reyes en Samaria y reyes en Jerusalén. Se dividió el pueblo de Israel. Así que aquí vemos claramente que Salomón se mezcló con mujeres extranjeras y ahí le fueron de tropiezo y lo hicieron a él fornicar espiritualmente. Y eso lo vieron los hijos de Israel. Y él comenzó a adorar dioses paganos. Según sus mujeres, le habían desviado su corazón. Entonces aquí vemos el resultado, ¿verdad? De esta mezcla con estas mujeres. Entonces de ahí para adelante usted lee todos los libros de los reyes, libro 1 y 2 de los reyes, y usted lee el libro 1 y 2 de Crónicas, y usted se dará cuenta que al pasar el tiempo los reyes se volvían más corruptos, Israel se fue corrompiendo más, se fueron mezclando más, en el templo metieron sodomitas, homosexuales. ¿Qué no hicieron? Adoraron al dios Sol, metieron imágenes y estatuas al ejército del cielo en el templo de Dios, y se convirtieron en una abominación, se echaron a perder por causa de mezclarse con los otros pueblos. Entonces fornicaron, ellos tenían un marido que era Dios y fornicaron con sus amantes, que eran estos ídolos de palo, de piedra y de madera. Y esto fue algo tan intenso que dice la Escritura que ellos hicieron peor que las naciones que les rodeaban. Imagínense hasta dónde llegó esa corrupción. Y Dios les tuvo que soportar eso por miles de años, hasta que ya no hubo remedio y tuvo Dios que traer a su siervo, dice la Biblia, a su siervo Nabucodonosor, para llevar cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, de Jerusalén. Porque ya el pueblo de Israel, como le dije, el reino se partió en 2 y los reyes de Israel pecaron en gran manera, casi todos fueron reyes perversos. El más justo de esos reyes fue Jehú. Y ahí estuvo Acab y Jezabel, allá en Israel, en Samaria, reinando y gobernando. Entonces ellos aprendieron las costumbres de los reyes de Asiria, de los reyes de Siria, de los reyes de Damasco, y esta mujer Jezabel trajo la idolatría, sacerdotes idólatras, y bueno, se corrompió en gran manera el pueblo de Israel, y entonces Dios los entregó cautivos en manos del rey de Asiria, y fueron llevados cautivos. Y como dice la Biblia, el reino de Judá vio esto y no fue conforme con hacer lo mismo que hacía Samaria, sino que hicieron peor que Samaria, y se corrompieron aún más. Usted puede leer la historia de Manasés, rey de Israel, para que usted vea todo lo que él hizo, lo cual trajo la ira de Dios sobre el pueblo, y finalmente fueron esparcidos, como ya había sido anunciado por Dios, por boca de Moisés en Deuteronomio, que serían esparcidos por causa de romper esto. Porque esto trae mezcla, perversión, fornicación espiritual. ¿Sí?
Entonces Dios está en contra de las mezclas. Entonces tuvieron 70 años, hablando ya del pueblo de Jerusalén, de Judá, 70 años en el cautiverio por causa de todas estas cosas, profetizado por Jeremías, estarían cautivos por 70 años. Fueron destruidos, la tierra fue desolada y fueron llevados cautivos algunos, pero Dios también les prometió que los traería de vuelta a Jerusalén y que los perdonaría. Pero dice que iban a ser llevados cautivos a tierras que no conocían y allá servirán a los dioses de esas naciones. Pero si ellos se volvieran allá en su cautiverio a Dios, Dios los perdonaría. Y ciertamente sucedió así. A los 70 años Dios hizo volver un remanente de allá. Y entonces se reconstruyó el templo de Jerusalén, se reconstruyó Jerusalén. Pero si vemos lo que sucedió, vamos a ver, para que ustedes vean que ellos aprendieron la lección, aprendieron la lección. Pero sucedió que esta gente que regresaron del cautiverio también se mezclaron con las mujeres de las otras naciones que estaban viviendo acá en la tierra de Israel. Entonces vamos a leer el libro de Esdras. Vamos a seguir leyendo la escritura para que ustedes vean que después del cautiverio, miren lo que pasó. Capítulo 10, vamos a leer solamente unos versículos, no todo el capítulo, pero es para darles un pantallazo para que ustedes vean qué grave es la mezcla física de un israelita con una pagana, una mujer pagana. Desvía su corazón, causa muerte, causó el cautiverio y la destrucción de Israel por completo por naciones paganas. Asimismo, la iglesia, que es espiritual, no puede mezclarse con las costumbres y tradiciones paganas, porque eso causa muerte, algo mestizo. Y por eso las iglesias están como están en el día de hoy, mezcladas. Pero vamos a llegar allá. Miren lo que dice Esdras capítulo 10, verso 1 al 3. Vamos a buscar Esdras. Esdras, aquí les tengo el pasaje. Miren estos son pasajes muy hermosos. Ellos estaban golpeados, muchos lloraban. Habían sido cautivos por 70 años en tierras extrañas y añoraban regresar a su tierra. Entonces, solo un remanente muy pequeño volvió. Y vemos entonces el capítulo 10, cuando vemos a Esdras orando. Dice la palabra: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: oiga esto, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Eso es lo que había pasado. Esdras estaba llorando y estaba orando porque se habían mezclado nuevamente con mujeres extranjeras, cosa que les había causado la destrucción 70 años antes. Entonces dice: nosotros hemos pecado. Contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley.
Le dijeron a Esdras que estaba profundamente conmovido porque el pueblo no había aprendido la lección. Pero hubo arrepentimiento, como dice, hubo esperanza para Israel. Entonces leemos el verso 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Dios, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Está el mandamiento. Dios requiere separación. No podemos mezclarnos. La iglesia, que es una mujer, no se puede mezclar con todos los sistemas religiosos que hay en el mundo. La novia de Cristo es la novia de la palabra y su marido es el Señor. Su desposado es el Señor. No se puede mezclar con el producto del fruto de los labios de los falsos profetas, predicadores y enseñadores, teólogos, intelectuales, fabricadores de religión, inventores de denominaciones que han fornicado con el Estado, con doctrinas erradas y que se postran ante las tradiciones y practican las costumbres de los pueblos y al mismo tiempo se llaman cristianos. Leemos el verso 14. Dice: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Verso 17. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y el verso 19 dice: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Tenía que haber expiación, tenía que derramarse sangre. Para obtener perdón no era suficiente apartarse de las mujeres extranjeras. Tenían que derramar sangre inocente para expiar su pecado de haberse juntado con mujeres extranjeras. Pero esta es la tendencia que hay siempre. Siempre hubo esa tendencia, siempre hay esa tendencia de mezclar, ¿verdad? Dios está en contra de las mezclas, todo debe producir según su género. Entonces la palabra de Dios, la Biblia que estamos leyendo, debería producir hijos de Dios, pero esta misma Biblia está en las asambleas de Dios, esta misma Biblia está en la iglesia cuadrangular, esta misma Biblia está entre los adventistas, esta misma Biblia está entre los pentecostales, esta misma Biblia está entre el movimiento misionero mundial, esta misma Biblia está entre los branhamitas, mas sin embargo vemos que se han desviado. ¿Por qué? Porque han mezclado la palabra, que es una semilla, una simiente, ahora lo vamos a ver, con otras simientes, y han hecho mezcla de simientes y todo se ha echado a perder. Los credos y los dogmas y todas estas cosas. No se puede mezclar la semilla de Dios.
No ha producido hijos de Dios, ha producido hijos híbridos, hijos tibios, denominacionales, miembros de iglesia, pero no hijos de Dios. Veamos a Nehemías. Esto también fue después del cautiverio. Esdras estuvo involucrado cuando se construyó el templo y después Nehemías vino a reconstruir los muros de la ciudad. Todo esto Dios lo había determinado así, la restauración de Jerusalén y el regreso de los cautivos. Pero miren qué interesante este pasaje del capítulo 13, para que ustedes vean que este Nehemías era un tremendo hombre de Dios, muy celoso de la palabra. Dice el capítulo número 13 de Nehemías, verso 26. No es el verso 26, el verso 23. Mire lo que dice Jeremías aquí, hablando él de sus propios labios. Di asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Vemos? ¿Lo ven, hermanos? Y la mitad de sus hijos, inclusive, mire lo que pasó, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, cuando hay una mezcla espiritual de la palabra de Dios con dogmas y credos, y la iglesia se contamina con estas cosas y fornica espiritualmente, entonces el lenguaje que hablan en los púlpitos, dentro de sus familias, en las congregaciones, no es conforme al lenguaje de la palabra de Dios, porque no están recibiendo la leche espiritual no adulterada, que es la palabra, sino recibiendo doctrinas mestizas que producen muerte. Por eso vemos la muerte que hay en las congregaciones. Usted no encuentra estos mensajes por ninguna parte. Yo lo reto que usted busque esto en alguna parte y no lo va a encontrar, porque hay una mistura, una mezcla de semillas. Y la viña se ha echado a perder. Entonces vemos la escritura aquí, la reacción que tuvo Nehemías cuando él vio esto, hermano. Por eso es que a veces hablo tan fuerte. Dice, verso 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, ni siquiera podían hablar el lenguaje del pueblo de Dios. Dice la Biblia que si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y el verso 25 dice, y reñí con ellos y los maldije. O sea, este hombre era, yo creo que hubiera hecho lo mismo, pero este hombre fue más allá. Dice, y los maldije y herí a algunos de ellos. Y oiga esto, les arranqué los cabellos. Ustedes se pueden imaginar eso, porque hizo Nehemías cuando vio esta mezcla. Ven que todo tiene que producir según su género. De la palabra de Dios, bien trazada, tiene que producir hijos de Dios. Pero cuando la palabra se mezcla con credos, produce hijos denominacionales, produce religiosos. Entonces dice que les arrancó los cabellos. Eso es terrible, esa reacción, el celo que tenía Nehemías por el pueblo de Dios. Porque él sabía que por causa de estas mezclas habían ido cautivos por 70 años, expulsados de la tierra prometida que Dios les había dado. Dice, y les hice jurar diciendo, no daréis a vuestras hijas, dice, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Éxodo 34, 11 al 16, Deuteronomio 7, 1 al 5. Y mire lo que dice, algo que ya leímos
este hombre Nehemías había aprendido la lección y se airó grandemente cuando vio que la gente no había aprendido lo que estaba escrito. Ellos tenían la palabra, sabían lo que había ocurrido con Salomón. Miren el versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él, imagínense, aún a Salomón, un hombre que aprendió, las lecciones del pasado. Dice, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Ellos no querían, ellos vinieron del cautiverio, ellos no querían tener que pasar por la ira de Dios de nuevo y ser esparcidos. Ustedes saben que mucho tiempo después pasaron generaciones y cuando vino el Hijo de Dios, estos mismos israelitas espiritualmente habían fornicado con tradiciones y costumbres, invalidando la palabra, crucificaron al Hijo de Dios y nuevamente Jerusalén fue destruida y fueron ellos esparcidos, porque ese es el mayor pecado que ha cometido Israel, matar a su propio Mesías. Entonces finalmente vemos la fornicación espiritual. Yo quiero leer el Salmo 106, donde habla, es un recuento, un salmo bastante largo, donde habla un recuento de todo lo que le pasó a Israel. Y en el Salmo 106 le voy a leer del versículo 32 hasta el versículo 39. Y dice la Escritura, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Números 20, 2 al 13. Y miren lo que dice la palabra. Y no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y derramaron la sangre inocente, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, porque detrás de cada ídolo están los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Grábese eso. Se prostituyeron. Es importante que usted lo sepa. Nosotros tenemos un esposo. Estamos desposados. En aquellos tiempos el desposorio era algo, la mujer y el hombre estaban casados ya, pero no era hasta la fiesta de las bodas que ellos se unían. Pero el periodo de desposorio, que ahora le llamaríamos noviazgo, ¿ya? No podía nadie fornicar ahí. Entonces, esta gente, nosotros, mejor dicho, la iglesia, antes de casarnos con Jesucristo en la boda del Cordero, nos hemos prostituido. Antes de la resurrección y de hacernos uno en espíritu y en carne y todo, y tener el cuerpo de Jesucristo, hueso de su hueso y carne de su carne, glorificada, hemos fornicado. Con nuestros hechos hemos fornicado con todo lo que el mundo nos ha ofrecido y lo hemos mezclado con la palabra, y ahí está el producto, hermanos. Véanlo a su alrededor.
cómo están las congregaciones, porque estamos llegando a ese punto ahora. Porque cuando usted acepta un credo y acepta una denominación con sus falsas doctrinas, usted está fornicando con demonios, con doctrinas de demonios. Está haciéndole infiel a su desposado. Nuestro esposo es el Señor. No han llegado las bodas todavía, pero ya estamos desposados con Él. Y estamos llamados como iglesia a ser su novia. Y mientras Él viene a buscarnos, tenemos que serle fiel y no mezclar las sagradas escrituras con la sabiduría animal, terrenal y diabólica que nos ofrecen en todas partes en este mundo. Así que concluimos pues que la palabra no se debe mezclar. Estamos avanzando un poco más. Dios está en contra de la mezcla. La mezcla tuvo que ver también, por eso es que tengo que hablar de estas cosas. Así estamos haciendo un bonito jardín, ¿verdad? Cercando el jardín del Edén para poder enseñar claramente acerca de eso. No se puede mezclar la palabra porque entonces violamos la ley de que todo tiene que producirse según su género y que no tenemos que mezclar semillas. Entonces la palabra de Dios es llamada una semilla o una simiente. Vamos a leer escrituras al respecto, pero lo vamos a hacer en el tercer mensaje porque ya se me acaba el tiempo en este segundo mensaje. Y yo tengo la impresión, puedo equivocarme, que ya el tercer mensaje sería el último del bloque. Así que voy a suspender aquí, hermanos amados.